Bienvenidos a todos a nuestro estudio de jueves de la carta a los Hebreos. Hoy vamos a ver la unidad número 5, cuyo título es Cristo es el sumo sacerdote más excelente. Debido al denso contenido de la unidad, vamos a dividirlo en dos partes, como hemos hecho en otras ocasiones, y nos vamos a centrar nosotros hoy en lo que es la figura del sacerdote. La semana que viene se verá la segunda parte de la unidad, que tiene que ver más con avisos y con mensajes de ánimo para los creyentes, en este caso para no caer en apostasía y para continuar perseverando en la fe. Hoy esta parte de la unidad la vamos a enfocar en el capítulo 5 de la carta a los Hebreos, versículos del 1 al 10. Así que si me acompañas en la lectura, pues iniciamos nuestro estudio. Dice así: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y Cristo, los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ahora, antes de meternos en faena, sería importante, y quiero animarte, quiero instarte a que puedas mirarte los libros de Éxodo y Levítico, que hablan muy concretamente de la figura del sacerdote y del sumo sacerdote. Concretamente los tienes en Éxodo, capítulos 28, 29, 36, Levítico de los capítulos del 1 al 9 y más concretamente en cuanto al gran día de la expiación, en cuanto al gran oficio del sumo sacerdote, lo tienes en Levítico capítulo 16. Por lo tanto, te animo a que puedas tomarte un tiempo, no te va a llevar mucho, y para que luego lo puedas mirar. Este capítulo 5 lo vas a ver en otra dimensión, lo vas a ver mucho más clarificado en el contraste que vamos a ver hoy entre el sacerdocio levítico y el sacerdocio de Cristo Jesús. Bueno, el autor de Hebreos, para ya entrar en faena, nos va a mostrar hoy dos grandes epígrafes en cuanto a la figura del sacerdote. Uno tiene que ver con su función y el otro tiene que ver con su nombramiento y la disciplina. Son los dos grandes bloques que hoy vamos a estar viendo. El primer bloque, la función del sumo sacerdote, pues vamos a ver una serie de aspectos, una serie de características que el autor de la carta a los Hebreos nos va desglosando, nos va desgranando, nos va mostrando a lo largo de estos primeros versículos, más concretamente de los versículos del 1 al 4. Y vamos a ver una serie de conceptos, de características que gobiernan en cuanto a la función sacerdotal. La primera de ellas lo tenemos en el versículo 1, dice que todo sumo sacerdote debe ser tomado de entre los hombres. Bueno, sabemos que el sacerdote, su función es una función representativa. Por lo tanto, ya que la caída vino por causa de un hombre, pues sin ningún género de dudas, el representante o aquel que debía nuevamente acercarse a Dios debía ser un hombre, tal y como Adán, tal y como aquel que cometió el pecado. Así que lo primero que vemos es que no podía ser un ángel, no podía ser tampoco un animal, no podía ser otro ser de la creación el que representara al ser humano. Tenía que ser un ser humano el que se pudiera presentar delante de Dios. El segundo aspecto que vemos también en este capítulo, en este versículo 1, es que era tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres. Nuevamente apelamos a la función de representatividad. Y lo que tenemos que destacar en este sentido es que ningún hombre, una vez que Adán y Eva pecan, no podían presentarse directamente delante de la presencia de Dios. Por lo tanto,
Dios constituyó la figura de este mediador para que, ofreciendo sacrificios, conforme Dios también lo designó, pudiera Dios y el hombre tener un acercamiento, pudieran tener un contacto. Entonces vemos que ningún hombre, como digo, podía acercarse directamente delante de Dios, ya que caería fulminado ante la santidad, y por lo tanto tenía que ser alguien designado, escogido, en este caso a favor de los hombres, delante de Dios. El siguiente aspecto que vemos es que era escogido para una labor muy concreta, y es en el trato con Dios. No se le nombró legislador, no se le nombró rey, no se le nombró juez para tratar con otros gobernantes de la tierra, para tratar asuntos terrenales, sino que su gran función, su gran labor era la de tratar directamente con Dios. En este caso, a través de una serie de sacrificios expiatorios que permitirían que la presencia de Dios pudiera nuevamente manifestarse y descender donde estaban los hombres que habían presentado ese sacrificio. Otro de los aspectos que vemos, lo tenemos en el mismo capítulo 1, es que para que presentase ofrendas y sacrificios por los pecados. Nuevamente incidimos en la idea. Ningún hombre directamente podía presentarse delante de Dios y mucho menos presentar sacrificios aceptos delante de Dios. Solamente este sumo sacerdote era el único capacitado para poder presentar esos sacrificios, tanto cruentos como incruentos, delante de la presencia de Dios. Sabemos que los cruentos tenían que ver con los sacrificios de animales y los incruentos tenían que ver con sacrificios, por ejemplo, de cereales, ofrendas florales, de harina, me refiero, por supuesto, tortas de harina, también incienso. Solamente era este sumo sacerdote el que podía llevar a cabo esta labor o este trabajo. También vemos otro aspecto, y es que debía actuar en favor de los hombres, versículo 2, mostrándose paciente con los ignorantes y extraviados, porque él también está rodeado de debilidad. Es decir, la figura del sacerdote era un mediador, era la figura de alguien que, como ese abogado, que en un momento dado tiene que empatizar, tiene que ser alguien muy cercano a las necesidades de su cliente. Y en este caso el sumo sacerdote debía ser alguien pues que empatizase, que se identificase, que se pusiese en los zapatos, en la piel de aquellos a los cuales iba a representar. Y creo que no era nada difícil para Aarón, para sus hijos, el poder representar este papel, por cuanto ellos eran débiles, eran personas pecadoras, y segundo también que se habían extraviado porque habían pecado. Entonces de ninguna manera podían permitirse el lujo de rechazar a cualquier persona por el hecho de ser un pecador, ya que ellos mismos eran los primeros pecadores y los que de alguna manera tenían que ser tolerantes, o vamos a decir, tenían que ser compasivos, tenían que ser pacientes, sería la palabra correcta, con aquellos que también habían pecado. Así que vemos que esa era la función de representatividad y, por supuesto, no les iba a costar ningún trabajo en ese sentido, siempre que tuvieran la mira correcta de que ellos eran pecadores y que también se habían extraviado en un momento dado por causa de sus fallos, de sus pecados. Y el último aspecto que vemos está en el versículo 4, dice: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. El sumo sacerdote era alguien designado directamente por Dios. Dios es el que pone las condiciones, Dios es el que dicta las reglas del juego, y por lo tanto nadie podía presentarse directamente como mediador, como intercesor entre Dios y los hombres. De la manera que hemos comentado, si se presentaba directamente una persona que no había sido designada, llamada por Dios, caería fulminado delante de su presencia. Por lo tanto, era Dios el que tenía que llamar, tenía que equipar, tenía que habilitar a esta persona en concreto para poder presentarse delante de él, ofrecer sacrificios agradables delante de él y ser un representante válido, cualificado de los hombres delante de Dios. Es importante que, para comprender estos versículos y también el carácter general de la carta de Hebreos, o de este capítulo de Hebreos, es que podamos ver los antecedentes tanto de Aarón como de Cristo a la hora de desempeñar la función del sacerdocio. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Pues muy concretamente en la relación que ellos tenían en cuanto a Dios
y en cuanto a los hombres. Entonces vamos a ver un contraste, como digo, en lo relativo a esta relación de Dios, de esta relación con Dios y con los hombres, en las figuras de Aarón y de Cristo. Y la verdad es que va a ser algo muy curioso y va a ser algo que yo creo que nos va a llamar muchísimo la atención, porque ambos personajes tenían puntos a favor en un lado y en otro. Así que creo que esto nos va sin duda a despertar nuestro interés y, como he dicho, nuestra atención. En cuanto a Aarón, la relación que tenía con los hombres, pues creo que era muy fácil de entender. Él no tenía ningún problema a la hora de relacionarse con los hombres. Era alguien pecador, era humano y por lo tanto estaba rodeado de debilidad, sabía lo que era sufrir las tentaciones, tener las tentaciones, sabía lo que eran las caídas, los fracasos por causa del pecado, y en ese sentido no era nadie diferente que al resto de los seres humanos, que al resto de cualquier miembro, de cualquier persona del pueblo de Israel. Ahora, ¿cuál era la dificultad que presentaba Aarón como sacerdote en lo referente a Dios? Bueno, pues como humano sabemos que directamente él nunca se podría presentar delante de Dios por sí mismo, por causa del pecado, por causa de esa debilidad. Y entonces en este aspecto vemos que cojea, vemos que aquí se queda corto. ¿Y cómo podía presentarse delante de Dios? ¿Qué tuvo que hacer Dios para que este hombre pudiera presentarse delante de él? Bueno, pues era a través de sacrificios expiatorios. Él tenía que presentar, antes de presentar sacrificios por el pueblo, él debía presentar sacrificios expiatorios por su propio pecado. De esta manera él podía presentarse delante de la presencia de Dios. Así que la relación con los hombres, ningún problema, era uno más, no tenía que hacer ningún ejercicio extra, no tenía que hacer ningún ritual extra, pero en lo referente a Dios sí, porque por naturaleza él no podía presentarse delante de un Dios santo por cuanto había pecado, por cuanto podía caer fulminado delante de la presencia de Dios, y solamente a través de unos sacrificios expiatorios por su propia vida es que podía entrar a ese lugar santísimo y tener comunión con Dios y poder presentar sacrificios aceptos delante de él. Pero ahora tocamos a Cristo y vamos a ver también que Cristo cojeaba de una parte, y yo creo que más o menos la puedes intuir. Bueno, en cuanto a su relación con Dios, creo que no hay ningún tipo de problema en Cristo Jesús. Cristo no podía tener ningún tipo de problema en su relación directa con Dios, por cuanto Él era Dios, por cuanto Él habitaba con Dios desde la eternidad. Lo vemos en los diferentes evangelios, que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el mismo evangelio de Juan le dice: yo y el Padre somos uno. Entonces, en cuanto a esencia, en cuanto a naturaleza, en cuanto al mismo hábitat, en cuanto al mismo seno, no había ningún problema. Cristo podía acceder directamente a tener una relación directa con Dios Padre. En ese sentido no había ningún problema, como en este caso lo tenía Aarón. Ahora, ¿cuál es la dificultad? ¿Cuál es la dificultad que encontró Cristo Jesús a la hora de poder ejercer una función perfecta en cuanto al sumo sacerdocio? Bueno, pues era la relación, en este caso, con los hombres. Y aquí es donde vemos que tuvo que suceder algo especial, tuvo que suceder algo diferente. Lo mismo que Dios tuvo que darle una serie de requisitos, de normas, de rituales a Aarón para poder presentarse delante de él como hombre. Cristo también tuvo que hacer algo para poder tener un contacto directo, para poder identificarse directamente con los hombres. Y en este caso, pues vemos que todo esto tiene que ver con la obra de perfeccionamiento que Cristo tuvo que experimentar para ser un sumo sacerdote capacitado, por un lado, que fuera acepto delante de Dios, eso no había ningún problema por cuanto era divino, pero sí alguien que fuera perfecto en cuanto a la identificación con los hombres, habiendo pasado todo lo que los hombres pasaban en cuanto a la debilidad, en cuanto a la tentación, en cuanto a todas las carencias
que ellos tienen, por cuanto no son perfectos, y en este caso Cristo sí tuvo que experimentar un perfeccionamiento para poder llegar a ser ese sumo sacerdote perfecto. ¿Cómo vemos todo esto rubricado? Bueno, pues como alguien divino, perfecto, que habitaba en la misma presencia de Dios, que era Dios, que disfrutaba de la gloria, que disfrutaba de la perfección, ¿cómo fue capaz a llevar a cabo todo esto? Bueno, Él se ofreció, Él se humilló, Él dejó toda su gloria, dejó todas sus prerrogativas como Dios y se hizo hombre. Y en este caso, pues lo vamos a ver este perfeccionamiento en varios puntos. Concretamente, en 3 puntos, Cristo fue perfeccionado. Luego ya se van a desarrollar un poquito más, pero el primer paso para el perfeccionamiento, el primer paso para poder llegar a identificarse completamente con el ser humano, era a través de la encarnación. Es decir, Él tenía que participar de la carne, de la sangre. Él debía ser alguien humano para poder identificarse plenamente, para poder sufrir plenamente todas las penalidades que como ser humano nosotros tenemos. Así que el primer paso que tenemos para ese perfeccionamiento como sumo sacerdote de Cristo Jesús es su encarnación. Y fíjate, lo más maravilloso es que las personas que vieron a este Cristo, a este Jesús andar en esos días, en esos pueblos, en esas aldeas, en esas ciudades, tuvieron la oportunidad de ver por primera vez después de la caída del hombre a un ser humano perfecto. Sabemos que Adán era perfecto, sabemos que Adán era sin mancha, era sin pecado, pero después de la caída todos los seres humanos estaban contaminados por el pecado. Por lo tanto, no había nadie perfecto. Por mucho que Moisés estuviera en el monte Sinaí, por mucho que los profetas, por mucho que el rey David, todos fallaban en lo mismo, y es que todos pecaban. Pero por primera vez en la historia, después de la caída, vuelvo a incidir, no había habido un ser humano perfecto andando sobre la faz de la tierra, reflejando completamente, plenamente, la imagen de Dios en el hombre. Y en este caso lo vemos a través del hombre Dios, Cristo Jesús. Así que es maravilloso poder ver este milagro de Dios mediante la encarnación para mostrarnos cuál era el objetivo, cuál era el ideal, cuál era el prototipo de hombre que Él había creado, y era un hombre perfecto, manifestando la imagen y la semejanza de Dios en esta tierra. Cristo es ese hombre perfecto. El segundo aspecto que vemos es que Él debía ser un varón experimentado en dolores, en quebrantos, como el mismo profeta Isaías nos dice. ¿Y qué quiere decir esto? Cristo nunca se valió de sus poderes divinos para evadir, para eludir todos esos sufrimientos que los seres humanos pasamos. Sabemos que Cristo, y si quieres ver más en detalle cuál era la vida como hombre de Cristo Jesús, tendrás que remitirte a los evangelios. Y en los evangelios vemos que Jesús sufrió, que Jesús lloró, que Jesús gimió, que Jesús se dolió, que Jesús sintió la traición, sintió la angustia, sintió todo lo que los seres humanos podemos sentir, sintió la tentación también, pero siempre aparte del pecado. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Cristo no fue ajeno a nada de eso, pero siempre aparte del pecado. Y por último, para ese perfeccionamiento también tuvo que sufrir la tentación de Satanás. Sabemos que Cristo fue llevado al desierto para ser tentado precisamente por el diablo. Sabemos que el primer Adán fue tentado y fracasó. Pero vemos este segundo Adán perfecto, conforme a la imagen y semejanza de Dios, siendo Dios también verdadero. Él pudo vencer la tentación del diablo, pero, como digo, él pudo sufrir por primera vez en sus carnes, y nunca mejor dicho, él pudo sufrir las embestidas tan terribles que son las tentaciones que el diablo, pues en este caso, lanza a todos los seres humanos. En este caso, Cristo lo pudo vencer, pero por primera vez pudo saber lo que es la tentación, lo que es la seducción, lo que es todo lo que el diablo te ofrece para que niegues a Dios, para que le desobedezcas. Dicho todo esto, vemos que todas estas cosas son las que equiparon
a Cristo Jesús para venir a ser, como leímos también en Hebreos 2:17, misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Mediante su encarnación, mediante sus padecimientos y mediante su victoria en la tentación es que Cristo Jesús pudo venir a ser ese sumo sacerdote perfecto para todos nosotros. Entonces, ahora vamos a pasar a ver el nombramiento y la disciplina del sumo sacerdote. Y lo tenemos aquí en los versículos 4 al 6, dice así: y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios como lo fue Aarón, lo hemos visto antes. Versículo 5, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, es importante notar que Aarón no se llamó a sí mismo, sino que Dios, en este caso, fue el que lo constituyó. Lo vemos en Éxodo capítulo 28. Dios le dijo a Moisés que apartara a Aarón y a sus hijos para la función del sumo sacerdote, más concretamente la tribu de Leví, a la cual Aarón pertenecía. Y ahora, qué interesante, aquí en el versículo 5, que Cristo dice: no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Es decir, de la misma manera que Aarón no se postuló y no se autonombró para ser sumo sacerdote, Cristo tampoco se llamó a sí mismo ni se postuló a sí mismo para ser llamado sumo sacerdote, sino que fue Dios Padre el que lo designó, el que lo constituyó sumo sacerdote. Ahora, esto es muy interesante porque el autor de Hebreos nos está introduciendo un elemento novedoso. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, debían pertenecer a la tribu de Leví. Eso era totalmente claro en cuanto a esa institución que Dios hizo en Éxodo capítulo 28, en el libro de Levítico, etcétera, etcétera. Pero vemos que en este caso nuestro Señor Jesucristo no descendía precisamente de la tribu de Leví, sino que Jesús descendía de la tribu de Judá, más concretamente era descendiente del rey David. La idea de tener un rey sacerdote no es nueva para el autor de Hebreos, y tampoco era nueva para los destinatarios de la carta, que eran judíos. La idea de un rey sacerdote ya estaba implícita, ya se fue mostrando, si recordáis todos aquellos que vimos el estudio de panorama del Antiguo Testamento, vemos por ejemplo que esta idea ya se iba mostrando, ya se iba desplegando, no muy claramente, pero sí en ciertos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento se menciona a este rey sacerdote. La primera mención que tenemos es en Génesis 14, donde se habla de Melquisedec. Melquisedec se le describe como sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Este personaje que se encontró con Abraham después que Abraham vino de liberar a su sobrino Lot de una serie de reyes que lo habían capturado, y dice que Abraham le ofreció los diezmos de todo el botín y este rey, este sacerdote, bendijo a Abraham. Por lo tanto, ya tenemos una primera referencia de que el hecho de ser rey y sacerdote no era algo descabellado. Luego tenemos también el intento por parte del rey Uzías, en Segunda de Crónicas capítulo 26, este joven rey, que consiguió muchas conquistas, que consiguió también ampliar el territorio, edificar Jerusalén. Bueno, pues tuvo la osadía de presentarse delante de Dios en el lugar santísimo con un incensario para ofrecer sacrificios. Los sacerdotes lo detuvieron y le dijeron: esto que estás haciendo no está bien. Y tal fue la acción, en este caso de Dios, de la ira de Dios saliendo de su santidad o emanando de su santidad, que este rey
cayó leproso y acabó sus días el leproso por intentar usurpar un lugar, una función que a él no le correspondía. Y más concretamente también lo tenemos en Zacarías, capítulo 6, quiero que me acompañes, versículos 12 y 13, aunque aquí se está refiriendo al sumo sacerdote Josué, pero qué curioso es lo que dice en este caso el profeta. Si puedes leer, o si tienes a mano la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente, lo vamos a ver muchísimo más claro, porque si lo leemos en Reina Valera parece como que no está claro que vaya a haber alguien que va a asumir la función de rey y sacerdote. Pero la Nueva Traducción Viviente dice así, versículo 12, dile, el Señor de los ejércitos celestiales declara, este es el hombre llamado la rama o el renuevo, como dice en la Reina Valera. Él echará ramas desde donde está y construirá el templo del Señor. Versículo 13, ahí pon tu vista, pon la lupa, pon todo lo que tengas para poder ver esto. Así es, Él construirá el templo del Señor, esto también estamos hablando de una profecía mesiánica, se está refiriendo a Cristo Jesús, entonces recibirá el honor real y desde su trono gobernará como rey. También desde su trono servirá, escucha bien, como sacerdote y habrá armonía perfecta entre sus dos oficios. Aquí lo vemos muy claramente que ya el profeta estaba apuntando a alguien que sería, siendo rey también, cumpliría la función de sumo sacerdote. Para justificar todo esto, el autor de Hebreos va a utilizar la misma palabra de Dios, va a utilizar los mismos decretos de Dios para establecer que Cristo es ese sumo sacerdote. Como hemos leído, Cristo no se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Y ahora va a utilizar escrituras que ya las hemos estado utilizando, ya las hemos estado viendo en capítulos anteriores, concretamente el Salmo 110 y el Salmo 2. Dice así en la primera declaración en cuanto a su realeza, en cuanto a su divinidad, ya lo utilizamos anteriormente, utiliza el Salmo 2 que dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es la referencia del Salmo 2, versículo 7, para declarar que Cristo Jesús es Rey, y ese Rey es divino. Pero ahora, para introducir esta nueva función de Cristo Jesús como sacerdote, también utiliza un decreto de Dios, que lo tenemos en el Salmo 110. Y dice así, nosotros lo tenemos en el capítulo 5, versículo 6 de Hebreos, que dice, como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Es decir, Dios, a través del Salmo, ya había declarado también a este rey, a este Dios hombre, lo había declarado rey, pero también lo declara sumo sacerdote, en este caso según otro orden, que no era el orden levítico, sino según el orden de Melquisedec, que es otro sacerdocio. Entonces, como digo, el autor de Hebreos, a través de estos dos decretos, de estas dos escrituras, establece el oficio de rey y sacerdote en Cristo Jesús. Por lo tanto, su nombramiento no fue algo caprichoso, no fue algo que él decidió hacer, sino que Dios ya lo había establecido desde la eternidad, y en este caso pues vimos que se fue revelando a través de Génesis, a través del profeta Zacarías, a través de los Salmos, pues ya estaba revelado. Y a esto, ¿por qué tiene que ver un nuevo sacerdocio? ¿Por qué tiene que ver un nuevo orden? Bueno, pues sencillamente porque, como hemos dicho, esto tiene que ver con un nuevo pacto basado en mejores promesas y por lo tanto hay un mejor mediador. Aarón, sus hijos, por mucho ritual, nunca podían ser perfectos, nunca podían representar perfectamente al ser humano delante de Dios. Por lo tanto hay un cambio de ley y por lo tanto hay un cambio también de sacerdocio. Lo tenemos en el capítulo 7 de Hebreos, lo podemos leer.
dice en el versículo 12 del capítulo 7, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también un cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, lo hemos estado diciendo, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, que es lo que vamos a ver ahora después, pues se da testimonio de él nuevamente la escritura del Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, versículo 18 del capítulo 7, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Por lo tanto, Dios tuvo que introducir un nuevo mediador, que era rey, que era sacerdote, por causa de la ineficacia, por causa del cambio de régimen, por causa del cambio de pacto que Dios en este caso establecía con los hombres. Entonces, dicho esto, en cuanto a su nombramiento, ahora vamos a pasar a la disciplina. Ya un poco lo hemos advertido antes, en cuanto a los padecimientos, en cuanto a todo lo que el Cristo, en este caso Jesús, tenía que padecer. Y todo esto en orden a un perfeccionamiento. Y cuando hablamos de un perfeccionamiento, nunca por favor lo atribuyamos a su carácter divino. Él no tenía que ser perfeccionado desde un punto de vista divino, él ya era perfecto. Pero estamos hablando en cuanto a su función como sacerdote, estamos hablando siempre en cuanto a su humanidad. Y por lo tanto ahí sí debía ser perfeccionado, porque él nunca en su eternidad pasada había experimentado algo así. Él nunca había experimentado la humanidad. O sea, Cristo nunca, anteriormente a su encarnación, nunca había sido alguien de carne y hueso, sino que él, vamos a decir, adquiere esa condición humana cuando él se encarna, cuando él nace. En este caso, a través de María, la Virgen, que le dio a luz. Es cuando él, en este caso, pues adquiere esa naturaleza humana. Y esa naturaleza humana tiene que ser perfeccionada para ser, en este caso, un representante válido para los hombres caídos, para los hombres pecadores que por sí mismos no pueden acercarse a Dios. Sabemos que él debía ser, versículos 7 y 9 de nuestro capítulo 5 de Hebreos, dice que y Cristo los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor o fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y ahora entramos más en el asunto de los padecimientos, en el asunto de los dolores que, por un lado, él tuvo que sufrir como humano. Ahora vamos a hacer una distinción entre los padecimientos antes de Getsemaní, en Getsemaní, y los de la cruz del Calvario, que son los propiamente vicarios por el pecado de la humanidad. Bueno, en cuanto a los padecimientos que él tuvo que sufrir antes de Getsemaní, pues lo vemos muy claramente que Jesús siempre, ya una vez que inicia su ministerio, a los 30 años, él veía a los hombres como ovejas sin pastor. Él se dolía, él se compadecía por las consecuencias, por los estragos que el pecado estaba haciendo o había hecho, en este caso, a la raza humana. Los veía con las enfermedades, los veían vagando en su corazón, en lo perdido que estaban, sin buscar a Dios. También los veía y se dolía cuando eran tentados, cuando eran afligidos por el mismo Satanás. Todo eso a Cristo le producía un dolor, le producía una angustia, porque veía a las multitudes como ovejas sin pastor. También a Cristo le dolía la incomprensión, en este caso por parte de su discípulo, la incredulidad. Todavía no entendían, todavía eran duros de corazón. Y también pues le dolía mucho el rechazo que por parte de la mayoría de los hombres había, en este caso, al mensaje del Evangelio. Eso a Cristo también le dolía, porque vemos a Cristo llorando, en este caso, por Jerusalén. Vemos en ese caso el rechazo
cómo a Cristo le partía el corazón, le hacía sentir un profundo pesar viendo que toda una ciudad, toda una nación se iba a perder por causa del rechazo, en este caso al enviado de Dios que era Cristo Jesús. Entonces, por un lado vemos esos sufrimientos que él tuvo que sufrir y que él padeció mientras estuvo andando, haciendo bien a todos los hombres durante su ministerio. Luego vemos el dolor de Getsemaní, y ahí es donde Cristo sabía a lo que se enfrentaba, sabía que todo el pecado de la humanidad iba a ser cargado sobre él, sabía que la ira de Dios iba a ser derramada sobre él, sabía que todo el castigo que todos los hombres merecían iba a caer sobre él, y eso le llevó a exclamar: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Entonces, toda esa angustia por el hecho de tener que soportar todo eso fue otro de los padecimientos, de los dolores que Cristo también tuvo que pasar en ese huerto de Getsemaní. Sabía que él tenía que ser hecho pecado, tenía que llevar todo nuestro pecado, y eso le producía una gran angustia, una gran aflicción, por cuanto él era santo. Él había vivido siempre la santidad. Para él esto era totalmente novedoso. Él nunca había padecido esto. Y en ese huerto de Getsemaní lo vemos muy claramente expuesto, lo vemos desgranado, cómo Cristo sufrió, cómo Cristo sudó hasta esas gotas de sangre por la angustia, por la aflicción. Dice: estoy angustiado hasta la muerte, decía Cristo. ¿Cuál peso le producía todo esto? El saber que todo el pecado de la humanidad iba a ser puesto sobre él y que iba a ser tratado, en este caso por Dios, por su Padre, por quien había estado toda la eternidad anterior en una relación perfecta de amor. Iba a ser castigado por este Padre que demandaba justicia por causa del pecado. También vemos en este caso la cruz en cuanto a los sufrimientos propiamente vicarios de el Cristo. Cristo tuvo que sufrir el oprobio, tuvo que sufrir la ira, tuvo que sufrir el abandono del Padre, y lo vemos muy vívidamente en el Salmo 22, como él clama: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Curiosamente no dice Padre, sino dice Dios mío, ahí se está dirigiendo a él como alguien que lleva el pecado y se dirige a un Dios santo, a un Dios justo. Y vemos claramente ese dolor, esa aflicción por causa de tener que llevar todo ese pecado que la humanidad merecía. Me gustó algo que dijo R.C. Sproul, y es que en esa cruz Cristo estaba escuchando y estaba sufriendo en su propia carne todas las maldiciones de Deuteronomio capítulo 28, si no recuerdo mal, 27-28. Maldito serás, maldito serás, maldito eres, maldito eres. Fue en esa cruz donde Cristo tuvo que soportar todas esas maldiciones que Dios había decretado sobre el pueblo de Israel. Y aquí lo vemos muy claramente vívido en la cruz del Calvario, y si quieres leer el Salmo 22 todavía va a cobrar mucha más vida lo que estamos diciendo. Fue terrible, fue algo que Cristo, marcó sin duda su vida, el tener que ser abandonado por primera vez. Esa relación, esa comunión perfecta desde la eternidad en este caso por un tiempo, se vio truncada. Cristo, otro autor decía, sufrió literalmente los padecimientos del infierno que nosotros debíamos padecer. Cristo sufrió en esa cruz el infierno, los terribles padecimientos del infierno, que es estar alejado de la presencia de Dios. Dice en el versículo 7 que, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. En cuanto a todo esto, es importante destacar que muchos quizá puedan centrarse en el hecho de Getsemaní, cuando Jesús dice: si es posible, pase de mí esta copa. Podía ser ese ruego, esa súplica, la que él pudiera poner encima de la mesa delante de Dios para que Dios la contestara.
Sabemos que Dios no le contestó a ese ruego, sabemos que Dios no contestó a esa oración, sino que la oración y el ruego que Dios Padre contestó fue: hágase tu voluntad. Cristo sabía claramente cuál era su destino. Cristo sabía claramente cuál era su final. O sea, Él no estaba eludiendo de ninguna de las maneras ese acontecimiento. Y lo que aquí queremos destacar es que la oración, cómo Dios la contestó en este caso, ese ruego, esa súplica de Cristo Jesús, fue mediante la resurrección de los muertos. ¿Cómo sabemos que la oración de Cristo, hágase tu voluntad y no la mía? ¿Cómo sabemos que Dios le contestó? ¿Cómo sabemos que Dios le respaldó? Bueno, pues fue a través de la resurrección de los muertos. Incluso esto conecta con otros pasajes de la Escritura, por ejemplo, Hechos capítulo 2, versículo 24, cuando dice: al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ellos. Esa fue la contestación realmente al ruego y a la súplica que hizo Cristo Jesús, en este caso en Getsemaní. Es importante que precisemos esto, porque muchos podían pensar que Cristo quería librarse de la muerte, y no se está refiriendo en este caso a esa súplica, a ese ruego, sino se está refiriendo a: hágase tu voluntad, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, haz conforme a tu voluntad, no conforme a la mía. Y en este caso vemos que ese temor reverente, que esa sumisión tuvo su fruto y tuvo su resultado en que Dios lo levantó de los muertos. Sabemos también que, como estamos diciendo en el versículo 8 de este capítulo, aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y aquí vemos algo precioso, y es que Cristo fue alguien dependiente, fue alguien que se sometió al Padre, fue alguien que supo sufrir, en este caso en obediencia al Padre. Él siempre oraba al Padre, él siempre se dirigía al Padre, él siempre buscaba la dirección, el consuelo, la fortaleza del Padre. Y esto es muy importante también que lo tengamos nosotros en cuenta, porque si no hubiera sido así, Él nunca tampoco nos podría demandar obediencia, confianza, en este caso al Señor. Ahora, por cuanto Él pudo pasar por todo eso, por cuanto Él experimentó todo eso, es que nosotros también podemos entrar en ese estilo de vida, podemos entrar en esa confianza, podemos entrar en esa sumisión, porque ya Cristo Jesús también lo consiguió. De otra manera es imposible que Él nos pueda socorrer. Si nosotros no abrazamos la obediencia, si nosotros no abrazamos la sumisión, si nosotros no abrazamos un estilo de vida sometido a Dios, es imposible que Él nos pueda socorrer. De hecho, en la palabra, fe y obediencia es igual a salvación. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. No podemos decir que tenemos fe si no somos obedientes. No existe un cristiano que diga: oye, yo tengo fe pero vivo mi vida como me da la gana. Eso no existe, eso no es un cristiano. La fe y la obediencia van de la mano. Lo mismo que la obediencia es una consecuencia de la fe. Por lo tanto, no podemos decir en este caso que yo tengo fe en el Señor, yo puse en un día concreto fe en el Señor, por cuanto hice una oración, por cuanto mi Salvador, pero por otro lado vivo la vida como me da la gana, en este caso excluyendo la otra parte de la moneda, que es que Cristo es mi Señor, es mi dueño, y por lo tanto yo me debo a Él y yo tengo que vivir una vida obediente. No existe tal cosa. Una vez que uno conoce al Señor, lo acepta tanto como Salvador, pero también como Señor, como dueño y soberano de su vida. No hay cristiano que pueda decir: Cristo es mi Salvador, pero no es mi Señor. Eso no existe en la Escritura. Fe y obediencia van siempre de la mano. Es más, la obediencia es el fruto de una fe salvífica genuina. Y una vez Cristo siendo perfeccionado, como leemos en el versículo 9, Él vino a ser autor o fuente de eterna salvación para todos aquellos que le obedecen. Y Cristo vino a ser autor de eterna salvación por cuanto Él es el sacrificio perfecto, Él expió los pecados, Él realmente fue el sacrificio válido. Sabemos que el sacrificio de Aarón era algo provisional, pero Cristo no solamente es el sacerdote, sino que Él es el sacrificio.
y por lo tanto es un sacrificio perfecto, acepto delante de Dios. Sabemos que en el capítulo 4 Él traspasó los cielos y se sentó a la diestra de Dios por cuanto su sacrificio fue acepto. Sabemos que el sumo sacerdote traspasaba ese velo del lugar santísimo para presentar sangre, y si era acepto la nube de gloria bajaba. De la misma manera la sangre de Cristo fue acepta y por eso pudo traspasar los cielos y sentarse a la diestra de Dios. Pero también ahora, una vez que Él está sentado a la diestra de Dios, es un sumo sacerdote perfecto que puede ayudarnos a obtener la salvación. Cristo tenía que sufrir, Cristo tenía que padecer. Un Cristo, un Jesús que hubiera venido a esta tierra, pero que hubiera muerto en la cruz, pero, aparte de la cruz, no hubiera sido posible que hubiera llevado hijos a la gloria de Dios. Un Cristo haciendo milagros, un Cristo llevando una vida perfecta, pero sin el sacrificio de la cruz, nunca hubiera sido capacitado o nunca hubiera sido validado para llevar a otros, en este caso, a la gloria de Dios. Por lo tanto, Él tenía que pasar por esos padecimientos porque debía identificarse con nosotros, debía saber lo que era el pecado, debía saber lo que era la tentación, debía saber lo que era la debilidad, en este caso de todos nosotros. Por lo tanto, Él debía sufrir, debía vivir en primera persona todo eso para, de alguna manera, identificarse plenamente y llevarnos con todas las de la ley delante de la presencia de Dios sin ningún tipo de fallo, sin ningún tipo de tara. Acerca de, una vez hecho todo esto por parte de Cristo Jesús, Dios, dice, le declara, le constituye sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sabemos que se abre otro nuevo espacio, otro nuevo periodo, un nuevo pacto, por lo tanto hay un nuevo sacerdocio, hay un nuevo régimen. Y en este caso el antiguo régimen, el régimen levítico, queda abolido y se abre en este caso el del sumo sacerdocio según el orden de Melquisedec, que englobaba, en este caso en Cristo Jesús, el oficio de rey, pero también de sacerdote. Sabemos que no era una genealogía humana y eso se verá más adelante en detalle. Aquí ya nosotros no vamos a entrar más en detalle, pero se verá que este Melquisedec pues no era algo de los hombres, no era de entre los hombres, sino que era algo de parte de Dios y era un ser, en este caso, de parte de Dios. Entonces es muy importante que tengamos todo esto en cuenta para saber que Cristo es el mediador de un mejor pacto, basado en mejores promesas por cuanto Él es el mediador perfecto, Él es el sumo sacerdote perfecto, por cuanto se encarnó, por cuanto era divino, por un lado, y segundo, por cuanto se encarnó y sufrió todos los padecimientos, sufrió las tentaciones, sufrió las debilidades y pudo superarlas con éxito, todas ellas, cosas que nosotros no habíamos podido, cosa que los sacerdotes levíticos no habían podido, pero Él sí pudo superarla con nota, con éxito, con gloria, y por cuanto Dios lo levantó de los muertos. Así que, dicho todo esto, pues le damos gracias a Dios por este sumo sacerdote, que también ahora puede compadecerse de nosotros. Ahora sí que podemos recurrir a Él. Él intercede por nosotros para que nosotros también podamos tener éxito en cuanto a nuestra salvación. Así que démosle gloria a Dios, démosle gloria a Cristo por su triunfo, por su victoria, por haberse rebajado, por haberse, en este caso, humillado y habernos llevado, en este caso, delante de la presencia de Dios por medio de su sacrificio exitoso. Señor y Padre, te damos gracias por tu sacrificio, Señor. Te damos gracias por haber constituido a Cristo como ese sacerdote perfecto, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu obra fiel, por tu obra perfecta, Señor. Gracias por haber triunfado, gracias por haber vencido. Gracias, Señor, por haberte humillado, gracias por haberte hecho hombre. Gracias, Señor, por haber vivido, Señor, una vida como nosotros, pero sin pecado. Señor, venciendo a todas las tentaciones, venciendo a todos los enemigos que nosotros como hombres tenemos que padecer. Pero gracias, Señor, tú has vencido. Tú has vencido porque eres perfecto, porque, Señor,
la resurrección es la prueba evidente de que tú, Señor, eres el mediador perfecto. Eres el que nos puede llevar como hombres delante de la presencia de ese Dios santo. Y Señor, ayúdanos también a obedecer, a ser sumisos, a depender de ti, a depender de nuestro Dios Padre, para no caer, para no ser desviados, para no ser confundidos por nuestro enemigo, por este mundo, Señor. Gracias te damos, Señor. A ti sea la gloria y gracias que no estamos solos. Por eso tú tuviste que venir, para no dejarnos solos, sino que tú, Señor, tomas nuestra mano, nos diriges, nos guías, te compadeces, Señor, y puedes identificarte con nosotros en medio del dolor, en medio de la angustia, en medio de la tentación. Tenemos a alguien que puede estar a nuestro lado, que nos puede ayudar y que nos puede consolar. Señor, gracias te damos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.